Pero esto no implica que Tertuliano no sea capaz de utilizar argumentos lógicos contra sus adversarios. Al contrario, la lógica de Tertuliano es a menudo aplastante, como hemos visto en el caso de la prescripción. Pero el vigor de sus argumentos se encuentra más que en su lógica, en su habilidad retórica, que llega hasta el sarcasmo. A Marción, por ejemplo, Tertuliano le dice que el Dios de la Iglesia ha creado todo este mundo con sus maravillas. Entonces reta a su contrincante a que le muestre siquiera un triste vegetal hecho por su Dios. Y luego le pregunta sarcásticamente en qué se ocupaba su Dios antes de revelarse hace unos pocos años. ¿Es que no amaba a la humanidad hasta última hora? De este modo, mediante una inigualable combinación de ironía mordaz con una lógica inflexible, Tertuliano se convierte en el azote de los herejes y campeón de la ortodoxia. Y sin embargo, alrededor del año 207, aquel rudo enemigo de los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la Iglesia, se unió al movimiento montanista que el resto de los cristianos consideraba herético. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los misterios insolubles de la historia de la Iglesia, pues sus propios escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco acerca de sus motivaciones. Por tanto, es imposible decir a ciencia cierta por qué Tertuliano se hizo montanista. Pero sí podemos, mediante el estudio del montanismo y el carácter de Tertuliano, ver algo de la afinidad que existía entre ambos. El montanismo recibe ese nombre de su fundador, Montano, quien había sido sacerdote pagano hasta su conversión alrededor del año 155. Algún tiempo después, Montano comenzó a profetizar, diciendo que había sido poseído por el Espíritu Santo. Pronto se le unieron dos mujeres, Priscila y Maximila. Esto en sí no era nuevo, pues en esa época todavía continuaba la práctica de permitirles a quienes recibían ese don que profetizaran en la Iglesia. Lo que sí se acostumbraba, y se había acostumbrado desde el principio, era asegurarse de que lo que tales profetas decían concordaba con las doctrinas cristianas. En el caso de Montano y sus seguidores, pronto las autoridades eclesiásticas comenzaron a tener dudas, pues los montanistas decían que con ellos había comenzado una nueva era. De igual modo que en Jerusalén se había iniciado una nueva edad. Ahora estaba sucediendo lo mismo en la dádiva del Espíritu Santo a los montanistas. Esa nueva edad se caracterizaba por una vida moral muy rigurosa, de igual modo que el Sermón del Monte había enseñado una doctrina más rigurosa que el Antiguo Testamento. La razón por la que el resto de la Iglesia se opuso a la predicación de los montanistas no fue su énfasis en las profecías, sino lo que pretendían en el sentido de que ahora comenzaba una nueva era, el fin de la historia. Según el Nuevo Testamento, los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento y la resurrección de Jesucristo y con la dádiva del Espíritu Santo. Con el correr de los años, esto se fue olvidando hasta el punto que a nosotros hoy se nos hace difícil concebirlo así. Pero en el siglo II la Iglesia seguía afirmando que el fin había comenzado en Jesucristo. Por lo tanto, afirmar, como lo hacían los montanistas, que el fin había comenzado ahora, con la dádiva del Espíritu a Montano y los suyos, era disminuir la importancia de los acontecimientos del Nuevo Testamento y pretender que el Evangelio no era sino una etapa más en la historia de la salvación. Tales doctrinas la Iglesia no podía aceptar. Tertuliano, sin embargo, parece haberse sentido atraído por el rigorismo de los montanistas. Su mente legalista exigía un orden perfecto, en el que todo se hiciera como era debido. En la Iglesia, a pesar de todos sus esfuerzos por cumplir la voluntad de Dios, había demasiadas imperfecciones que no cuadraban con el legalismo de Tertuliano. El único modo de explicar esas imperfecciones y de sobreponerse a ellas consistía en creer que la Iglesia era solo una etapa intermedia y que ahora había comenzado una nueva era del Espíritu en la que todas esas imperfecciones quedarían detrás. Naturalmente, tales esperanzas resultan frustradas y el hecho es que hacia el fin de sus días Tertuliano parece haber fundado la secta de los tertulianistas, probablemente un grupo de personas que creían que aún los montanistas se habían vuelto demasiado flexibles. En todo caso, el fenómeno que vemos en Tertuliano aparece repetidamente en la historia de la Iglesia en dos sentidos. Primero, una y otra vez veremos el conflicto entre quienes insisten en que la Iglesia ha de ser una comunidad absolutamente pura y quienes responden que ha de ser ante todo una comunidad de amor, en la que todos hallen aceptación. Segundo, repetidamente veremos que existe
una relación paradójica entre la búsqueda de la libertad del espíritu y la insistencia en el rigor de la ley. Tertuliano es ejemplo característico de todo esto. Aún después de hacerse montanista, Tertuliano no dejó de atacar a quienes a su parecer torcían la fe cristiana. Varias de sus obras del periodo montanista han sido de gran importancia en el desarrollo posterior de la teología, y ninguna lo ha sido tanto como su tratado contra Praxias. Lo que sabemos acerca de la persona de Praxias es poco o nada. Algunos eruditos piensan que nunca hubo tal persona y que Praxias es sencillamente el obispo de Roma, Calixto, a quien por alguna razón Tertuliano no quiere nombrar. En todo caso, resulta claro que el tal Praxias había llegado a tener cierto poder en la Iglesia de Roma y que allí había utilizado ese poder para oponerse al montanismo y para proponer su propia interpretación acerca de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según Praxias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en los que Dios se manifestaba, de manera que Dios unas veces era Padre, otras Hijo y otras Espíritu. Esta es la doctrina que recibe el nombre de patripasionismo. Según ella, el Padre sufrió la pasión, pues el Hijo es el Padre. Tertuliano comienza su tratado contra Praxias con su mordacidad característica. Praxias sirvió al diablo en Roma de dos modos: expulsando la profecía e introduciendo la herejía, echando al Espíritu y crucificando al Padre. Esto es contra Praxias 1. Pero pronto Tertuliano deja este tono para proponer su propia fórmula acerca del modo en que ha de entenderse la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fórmula es que hay en Dios una substancia y tres personas. La importancia de esto es enorme, puesto que Tertuliano fue la primera persona en referirse a la Trinidad mediante el uso de esta fórmula, que después llegaría a ser generalmente aceptada. Esto no quiere decir, naturalmente, que Tertuliano inventara la doctrina de la Trinidad, pero sí que fue él quien creó el vocabulario que a la larga se hizo común. De igual modo, y también en respuesta a otras opiniones de Praxias, Tertuliano dijo que hay en Cristo una persona y dos sustancias o naturalezas, la divina y la humana. También esta fórmula, utilizada por primera vez por Tertuliano, vino a ser la fórmula generalmente aceptada para expresar la relación entre la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Por todas estas razones, Tertuliano es un personaje único en la historia de la Iglesia, ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías. Terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético, y aún después de hereje siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso futuro de la Iglesia. Además, fue él el primer teólogo cristiano que escribió en lengua latina, que era la lengua común en la mitad occidental del imperio, y por tanto su pensamiento influyó notablemente sobre toda la teología occidental.